Hola a todos, somos Carlos y Ricardo Salguero, hermanos empresarios. Si esta es la primera vez que ves este video, queremos decirte que pues este es un canal que creamos como hermanos, como empresarios, como socios, para agregar valor a tu vida, a tu negocio y a cualquier cosa que emprendas. Sí, y con este canal ojalá podamos inspirar a ti y a gente que tenga curiosidad de emprender o de salir o de hacer algo diferente de lo que hace ahora para poderles ayudar. Pues muy bien, en este episodio número uno, la primicia de nuestro canal, queremos comentarles acerca de nuestra historia, de nuestra vida como niños en Ecuador e inclusive la historia de nuestros padres, porque creo que tiene mucho que ver cómo nos formaron, cómo ellos crecieron, las dificultades que tuvieron y pues lo que nosotros vivimos creciendo, en lo que ahora somos y en cómo podemos afrontar y los principios que hemos desarrollado a lo largo de muchos años y de nuestra vida realmente en cuanto a ser empresarios. Entonces, Ricardo, si quieres comenzar con la historia para que nuestra audiencia escuche un poquito de nuestra trascendencia, pues yo agrego conforme vayamos relatando la historia. Sí, claro que sí. Miren, se dice que nosotros somos el fruto de nuestros padres, de la educación de nuestros padres, y yo creo que esa es una de las cosas más ciertas que existe. Nuestros padres, cómo nos educan, cómo el, el- la, todo lo que nos presentan alrededor ellos controlan lo que vemos, lo que no vemos, lo que hacemos, especialmente en nuestros primeros años de formación, que es muy importante. Entonces, yo quisiera comenzar hablándoles, contándoles un poco cómo crecieron nuestros padres y cómo nos llegaron a poder ser buenos padres para guiarnos, para hacer que nosotros tengamos ese espíritu emprendedor y ese espíritu de superación. Um, Miren, nuestros papás, nuestro papá nació en un pueblo muy pequeño en Ecuador y él nunca tuvo padre y su madre murió cuando él tenía 5 años. Esto definió su vida, sus tíos le acogieron, le criaron, pero él tuvo muchas dificultades al crecer. Obviamente no tuvo madre y padre directo que le apoyen. Como ustedes saben perfectamente, no hay amor como el amor de una madre. Y no tener eso para alguien que está desarrollándose y creciendo, obviamente define su vida. Entonces, él supo salir de esa limitación y desde el principio quiso salir adelante. Él ilustraba botas, vendía periódicos en la calle, todo para poder no vivir, porque sus tíos le mantenían, pero para poder pagarse clases de inglés, para poder pagarse educación. Él se dio cuenta que desde muy temprana edad la educación es un componente sumamente importante en el éxito en la formación y no solo la educación, sino aprender otro idioma. Él se dio cuenta que el idioma inglés era una cosa crítica para su formación. Yo creo que, Ricky, una de las características bastante interesantes que yo vi en nuestro papá, en Nelson, es que él siempre quiso hacer algo diferente. O sea, si te pones a pensar en la vida de un pueblo como el que él nació, Salcedo, un pueblito chiquito, la sociedad inclusive ahí esperaba que a lo mejor él se quede ahí toda su vida. Es más, muchos de los amigos que tenemos relacionados con papá y que ahora en paz descanse y está ahí enterrado él en Salcedo, nunca salieron de ahí, se quedaron ahí. Entonces yo creo que una de las cosas grandes que le ayudó es, inclusive viendo la perspectiva de que se quedó huérfano, en cierta forma sus tíos sacarle del pueblo y llevarla a la ciudad un poco más grande, le amplió un poco la oportunidad, ¿no? Le dio un poco más de oportunidad. Eso no quiere decir que si no hubiera salido de ahí, él no hubiera querido salir adelante, porque se notó, al menos con los relatos y las historias que él nos contaba, de que él siempre quiso más, ¿no? Siempre quiso lograr algo más que el resto y no quedarse en el promedio. Y yo creo que eso fue lo que le motivó
a, a salir adelante, a aprender inglés, a comenzar su empresa. Creo yo que él apenas comenzó su empresa a los 40 años, cuando le conoció a nuestra mamá. Sí, Entonces, y nos dio, y totalmente, y un ejemplo grande, grande de eso es salir de las limitaciones de, como tú dices, de vivir en un pueblo pequeño, de no tener, mucha gente dice, no, que nací en este pueblo pequeñito, no, aquí no hay oportunidades, no hay internet, en ese tiempo no había internet, no había celulares, no había nada de eso, y darse cuenta que salir hacia una ciudad un poco más grande, buscar la oportunidad, porque las oportunidades no llegan, la gente dice, tú tienes suerte, todo eso, tú creas esa suerte, tú creas esas oportunidades al tener el esfuerzo y al salir adelante. Papá comenzó como un vendedor en una empresa que se llamaba Macosa, un vendedor de equipos industriales, comerciales para rollos, para máquinas de escribir, ese tipo de cosas, pero en B2B, ¿no? O sea, de negocio a negocio. Y pero ganando mucha plata, fue el mejor vendedor de la empresa. Y esa es la diferencia. Papá nunca dejó de tener hambre de superación. Papá nunca se volvió el mejor vendedor, le conoció a mamá en esa compañía, pero él se dio cuenta de que él puede hacer lo mismo que hace la compañía y puede vender equipos o vender servicios a ese mercado de negocios. Mientras estuvo trabajando para esa compañía, entonces lo que él hizo a mí me ha contado esa historia, me dijo, mira, me di cuenta que las compañías necesitan máquinas industriales, en este caso máquinas de imprenta. Y él lo que hizo comenzó a darse cuenta de eso, entonces ahorró el dinero que él ganaba, ahorró, hasta tener suficiente dinero para comprar una máquina y revender esa máquina. Entonces, con ese dinero siguió haciéndolo y así que siguió creciendo. Pero es ese deseo mientras trabajas para alguien más, mientras te superas, de aprender y de usar ese aprendizaje para algo que te va a beneficiar a ti y a tu familia en el futuro. y algo clave yo creo que siempre vi en él es que él vivía debajo de lo que ganaba, sin derrochar, sin gastar en cosas que pues a lo mejor a su nivel de ingreso él podía haber gastado, sino más bien viviendo todavía de una manera frugal, ¿no? De una manera en donde ese dinero que él ahorraba, él lo podía invertir en otras cosas, como tú dices, identificar la necesidad del mercado, darse cuenta de que en el mercado ecuatoriano en ese entonces había una necesidad de maquinaria industrial, había una necesidad de impresión, porque eventualmente él comenzó una imprenta y tuvo mucho éxito en esa imprenta, y también darse cuenta a lo largo de los años cuándo salir de ciertos negocios, porque algo que también vi que él hizo acertadamente es cuando su imprenta comenzó a decaer en cierta forma, no por cosas internas, sino porque el mercado va cambiando, y esto es lo que pasa en toda industria, en toda categoría, que el mercado cambia, la maquinaria cambia, la tecnología cambia, y si no nos renovamos el conocimiento, el equipo, y estamos permanentemente aprendiendo, lo que pasa es que nos quedamos atorados, y a veces la gente, como está aferrada a eso, se hunde con el barco. Sí, saber adaptarse es clave, o sea, es más, no solo compañías, sino todas las civilizaciones que han sobrevivido es porque han sabido adaptarse. Entonces, y como ejemplo, hay muchas empresas grandísimas, gigantes, se han acabado por no poder adaptarse. Ejemplos muy claros, BlackBerry, Blockbuster, compañías que todo el mundo sabía, todo el mundo es más, eran los líderes del mercado y por no saber adaptarse a la situación, murieron. Entonces, papá tuvo esa visión al momento de que la impresión se volvió mucho más digital. Exactamente. Se dio cuenta que una máquina Bueno, que ahora más fácil. ahora que ya estás contando la historia
de la imprenta. Cuéntales un poco acerca de cómo comenzó eso, porque él inclusive no comenzó solo, comenzó con un socio, ¿verdad? Sí, sí, comenzó con un socio ofreciendo servicios de imprenta, tuvo la visión de, de- de arriesgarse, esa es otra cosa, tomar riesgos, saber que en la vida hay muchos riesgos y él supo arriesgarse, compró, compró con su socio, compraron un terreno fuera de la ciudad para construir unos galpones, unas bodegas donde va a ser la imprenta, tuvo la visión de hacer eso y así asegurar un patrimonio que hoy por hoy creció y poder salir adelante, o sea, sacar, comenzarlo, pero tener la visión de seguir basado en el mercado y darse cuenta de que uno no tiene que ser totalmente lineal. A veces en un trabajo a uno le dicen, tienes que ser así, 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 y es como yo quiero y como a mí me gusta. En un negocio, en un emprendimiento, tienes que saber curvar, saber por dónde puede haber otras maneras de traer más ventas o más recursos a la empresa y también una vez exitosa la empresa o una vez esa línea de producto o ese proceso creado, saber cómo automatizar y cómo reducir gastos en ese lado también para a la final la ganancia es ventas menos gastos. Entonces, si aumentas una y disminuyes la otra, a la final terminas ganando más. Así es. No, y lo interesante es que comienza el negocio con el socio, eventualmente busca la forma de salir de esa sociedad, ¿verdad? Le vende al socio si su parte, él se queda con lo suyo, se queda con una máquina y comienza a crecer, y comienza a crecer de una manera progresiva, aprendiendo a duplicarse a sí mismo. Eso es otra cosa que yo vi en la vida de él, es de mucho empresario no sabe, y estos son temas que vamos a ir tratando en todos los episodios, y inclusive vamos a hacer episodios únicos para que la gente aprenda de saber duplicarse, de saber delegar, de saber hacer lo que uno es bueno. Generalmente la persona que comienza el negocio es buena para promover el negocio, tiene pasión, tiene energía, tiene emoción y eventualmente se inunda de lo operativo, ¿no? Se inunda de hacer las cosas del día a día y para la parte creativa. Y ahí es cuando muchas veces estos negocios familiares, estos negocios propios se estancan. Y lo que yo vi con él es que pues él sí supo delegar. A lo mejor si hubiera tenido un poquito más de tiempo en su vida, él hubiera crecido más, o si hubiera tenido a alguien que tome la batuta y continúe, pero sí supo crecer al nivel de que él pudo y tuvo una empresa relativamente grande que él pudo acumular bienes raíces, pudo acumular máquinas, se diversificó a lo largo de sus años de la imprenta, comenzó a viajar a otros países, le ayudó muchísimo el haber aprendido inglés por su cuenta, el haber enfocado en inglés, a pesar de que nos contaba que en sus años de adolescencia, cuando él estaba aprendiendo inglés, le criticaban mucho, la familia mismo inclusive, de que por qué estás desperdiciando el tiempo aprendiendo inglés, para qué te quedas hasta tan tarde estudiando, etcétera. Y pues eso suena familiar para todos nosotros que hacemos algo diferente a la norma, ¿no? Entonces, Sí, sí, mira, y el inglés y también supo aprender alemán y yendo un poco a lo que saber adaptarse, él creó un negocio fijo en el que hacía cheques para los bancos grandes del Ecuador, tenía ya clientes fijos y le daba a esos clientes fijos, pero él no se quedó quieto con lo mismo que estaba hablando de seguir con hambre y seguir viendo qué necesita el mercado. Entonces, él se dio cuenta que, que, su, que el mercado del Ecuador necesitaba máquinas de imprenta, guillotinas, máquinas de imprenta en general. Entonces, ya que él compró las máquinas para su imprenta, se dio cuenta, ¿por qué no puedo yo comprar máquinas fuera del país, traerlas, recondicionarlas
y vender al mercado local. Una cosa que él lo hacía, se enseñó a sí mismo, aprendió el alemán, se iba a Alemania, se iba a Nueva York y tenía ya proveedores en el que él iba. Yo tuve la suerte que de ir una vez a Nueva York con él a buscar máquinas, tuve a Alemania también a hacer lo mismo, y iba, negociaba las máquinas, compraba máquinas usadas, las máquinas de imprenta duran para siempre, 30, 40, 50 años sin problema. En ese entonces. En ese entonces, exacto. Las compraba y las traía. Tenía un experto que las desarmaba, le recondicionaba totalmente, las mantenía, las pintaba, le quitaba le ponía las piezas que estaban dañadas, lo que quiera que sea. Y la genialidad de papá fue que él ofreció esas máquinas al mercado ecuatoriano y él ofrecía algo que muchas personas dirían está loco, que es, él les decía a sus clientes, mira, te voy a vender esta máquina y te voy a dar garantía. La garantía que te voy a dar es que si tú en 10 años, en 20 años, no quieres esa máquina, yo te la compro al mismo precio que te la vendí. Obviamente él sabía que en ese tiempo era sucres, en ese tiempo el valor seguía subiendo, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, y sabía que esas máquinas tienen mucho valor y que le van a dar valor. Él les daba valor a sus clientes. No simplemente te vendo esta máquina, uses o no uses, sino te estoy dando una máquina que vas a generar, que vas a producir emprendimiento. Es más, en cierto sentido, él fue el que comenzó a ayudar a otras gentes a que aprendan, a que emprendan haciendo eso que le hizo mucho, mucho dinero y le hizo muy conocido en la industria porque estaba haciendo algo que realmente nadie hacía. Y es más, no he visto que nadie haga. No, realmente no, y les daba una herramienta para salir adelante y prosperar. Sí nos contaba de algunos clientes, inclusive, que vivían en provincia, que venían, le compraban en Quito la máquina y él iba, les ayudaba y establecían su propia imprenta en otras provincias. Entonces, eso fue una de las cosas. ¿Sabes qué? Algo Ricky, que estaba pensando en este momento y que quisiera que hablemos es que a veces uno se enfoca en las cosas positivas, porque es nuestra naturaleza como empresarios y como optimistas, pero una de las cosas con papá es que él tuvo problemas de salud y tuvo que inclusive reconstruir su negocio. Nosotros éramos muy pequeños, no sé si tú te acuerdas la historia de qué edad teníamos, pero yo creo que tú eras tal vez un bebé y yo debe haber tenido unos 3 4 años cuando él tuvo cáncer linfático y pues me acuerdo que en esa época él obviamente no había seguro de salud. En Ecuador hasta hace muy poco no había seguro de salud y cualquier tratamiento médico había que hacerlo pagando del bolsillo de uno. Entonces, me acuerdo haber escuchado que él nos decía que tuvo que pues buscar y aquí también va esa mentalidad de no dejarse, ¿no? De no rendirse, de pelear, de luchar, y en este caso fue una pelea por su vida, fue una pelea buscando un tratamiento, tuvo tratamientos de quimioterapia, radiación, y pues según lo que nos cuenta nuestra mamá, eh, él trató de todo, trató en la selva con el chamán, se tomó ayahuasca, o sea, realmente no se dejó vencer por las circunstancias, vino a los Estados Unidos, se trató en el MD Anderson en Houston y pues eventualmente comenzó a mejorarse, entró a remisión, pero luchó. Entonces, a lo mejor tú tienes una perspectiva un poquito diferente o a lo mejor tienes también tu relato sobre eso y qué es lo que piensas. Me gustaría que nos cuentes. Claro, totalmente. Él luchó mucho y es más, yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, bebés, no en detalle, pero me acuerdo bastante que él no tenía pelo por la quimioterapia. Estuvo mucho tiempo en Houston, fuera lejos de su familia. Nuestra mamá supo apoyarle en todo eso, pero claro, obviamente tuvo que dejar su negocio y no solo no es seguro médico, sino, como ustedes todos saben, los gastos de medicina en Estados Unidos y peor de cáncer
son altísimos, son altísimos. Entonces, gracias a su deseo de emprender y gracias a que supo sacar adelante su negocio y que eso le dio los fondos para hacerlo, está vivo, porque mucha gente no tiene esa ventaja, no tiene ese colchón y simplemente no puede tratarse su enfermedad, así quiere hacerlo. Una cosa también que quiero aumentar es que mamá nos contaba que hay un dicho en español que todos ustedes deben saber que dice, enfermo que come no muere. Y mamá nos decía que papá se embutía la comida, comía, se sentía mal, vomitaba muchas veces, se comía más comida y decía, algo me va a quedar en el estómago para que me va a dar energía. Y ese deseo de pelear, no importa los hechos. Y más que nada, y como tú sabes, el cáncer se fue a remisión, fue cáncer a los ganglios, glaucoma, que es muy, muy grave, y volvió en remisión, pero después, a lo largo de nuestra vida, papá tuvo cáncer 2 veces más. Fue una vez a la próstata, entró a remisión y tuvo de nuevo hasta el día que murió. Pero papá tuvo muchos, muchos problemas de salud que mucha gente le puede decir, mira, con esos problemas de salud, no me sorprende que no hayas salido adelante, no hayas hecho, y papá al revés, como estamos diciendo, fue cuando éramos muy, muy pequeños. Es más, me siento muy feliz porque ahora en video admites al fin que eres mayor a mí. Entonces, entonces ahí ya tenemos prueba, pero desde pequeños, papá supo no solo sacar su negocio de nuevo adelante, Solo un sino, episodio, así que a lo mejor si no ven este van a pensar que sino, sino darnos también educación privada, pagar por nuestra universidad en Estados Unidos, todas las cosas que fueron gastos mucho y que pasaron después de esto, después de este problema gravísimo que mucha gente dejaría que le acabe la vida. así es. Pero él no solo no dejó que le acabe la vida, lo ganó y hizo que su futuro después de ese evento sea mucho más grande que su pasado, que es algo muy difícil y realmente admirable. Sí, yo creo que a lo largo de los episodios siguientes que vamos a hacer, vamos a relatar un poquito más acerca de eso, pero sé que vamos a tener muchas personas. Te digo, una de las cosas que me encanta pensar acerca de este proyecto es de que vamos a tener mucha gente que nos va a poder contar su historia de éxito, pero también su historia de derrota, su historia de cuando estuvieron en el punto más bajo en sus vidas, ya sea por salud, por finanzas, por situaciones personales o lo que sea, y que han sabido salir adelante, porque a veces yo creo que esas situaciones son las que te dan perspectiva y te hacen ser aún más agradecido de la cosa más importante, que es estar vivo, que es poder respirar, que es poder caminar, que es poder moverse, que tú trabajas mucho con gente veterana que a lo mejor les falta una pierna, les falta un brazo, y que a pesar de su dificultad siguen adelante y hacen cosas mucho mayores a las que hicieron previo a la situación esta traumática que tuvieron, ¿no? Entonces yo creo que, volviendo al tema, papá, yo creo que eso fue inclusive uno de los impulsos que le ayudó. Me acuerdo haber escuchado que tuvieron que vender casi todo para poder pagar por los tratamientos médicos. Entonces, en cierta forma, él construyó su negocio más de una vez, desde Sí, cero. exacto, exacto. Saber salir adelante a pesar de esos, de esas limitaciones es importante. Así es. Mira, yo creo que ya hemos un poco hablado, contado sobre nuestro padre. Como tú dices, en otros episodios iremos un poco más específicamente en uno de estos temas, pero quisiera que hablemos un poco para que no se haga este episodio tan largo, un poco también de la importancia de nuestra mamá y de cómo ella también obviamente contribuyó extraordinariamente en nuestra formación, tal vez más que nadie, pero también ella también fue emprendedora.
pero de una manera diferente. Entonces, cuéntanos un poco de tu perspectiva sobre mamá. Sí, y te digo, yo creo que para la mami vamos a necesitar más de un episodio, pero yo creo vale la pena comentar un poquito. Realmente nuestra mamá, eh, no hay palabras para decir lo luchadora que ha sido. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que la educaron. Nuestro abuelo Francisco, eh, Chapa Sá, Paco Sá, como le conocían muchísimo, una persona increíble, respetadísima, ilustre, trabajador, ingeniero, educador, profesor universitario, uno de los fundadores del equipo más importante del Ecuador. Eh, Algunos que van a ver este video no van a estar de acuerdo con eso, pero no importa. Si quieren debatir eso, hagan un video propio y pues ahí hablamos. O comenten y díganos. Comenten y hablemos, pero bueno, fundador de la Liga Deportiva Universitaria de Quito y pues un equipo de fútbol increíblemente exitoso. Y pues él realmente lo que nos contaba nuestra mamá es de que desde muy temprana edad, ella siendo la mayor de su familia, la mujer mayor de su familia, realmente tuvo responsabilidades que muchas otras personas a su edad no lo hubiera hecho. O sea, le ayudaba, iba a la oficina, nos cuenta una anécdota que como nuestro abuelo era ingeniero y constructor, le mandaba a ella a sus 13 años con dinero en bus a la cementera, a donde están los materiales de construcción, a que pague los materiales para que vayan a dejar en la obra, ¿no? Entonces, desde muy pequeña vio responsabilidades, vio que ella tenía que hacer cosas sola. El día de hoy, ahora a los niños de 13 años, pues no les dejan ni irse a la esquina. Entonces, realmente el impacto tan grande que tiene eso en la vida de ella, de ser autosuficiente, que lo he visto durante toda la vida, ¿no? Y yo creo que en cierta forma, aparte de ella de ser una madre muy protectora, muy estricta, por cierto, eh, ya les contaremos historias de la manera en que nos educó y con palabras y a veces hasta con golpes, pero Con escobazos. con escobazos. Y obviamente eso es lo que contribuye a que nosotros también pues tengamos. Y ella yo creo tomó decisiones claves a lo largo de, de nuestra vida, como por ejemplo mi papá obviamente siendo de pueblo y teniendo todavía un poco de mentalidad humilde, él quería que nosotros entremos al colegio militar y que seamos militares. Tengo un hermano militar muy exitoso, además, pero mi mamá viendo la oportunidad y tal vez basado en la educación de ella, porque ella fue a un colegio alemán, aprendió alemán, una perspectiva diferente, quiso meternos en el colegio alemán, por alguna razón no se dio y terminamos en el colegio americano, que a lo mejor al principio mi papá no quería porque era caro, porque quién sabe, ¿no? Era algo diferente, pero yo creo que fue una de las decisiones más acertadas porque eso nos abrió un mundo de oportunidades a nosotros crecer en una escuela bilingüe en donde aprendimos español, inglés, inclusive tener profesores que eran de aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, exacto. O sea, es la, cómo la educación que ella escogió realmente fue crítico para nosotros saber ya inglés al momento de graduarnos del colegio en un país que habla solo español. Eh, y yo creo que ellos hicieron un muy buen equipo, supieron oírse el uno al otro al momento de tomar decisiones, especialmente de nuestra educación, ¿no? Que es una cosa importantísima en, 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 en ser papá y mamá y ser padres es estar en la misma película con tu esposa hacia la educación de tus hijos, lo que quieres lograr con ellos, ¿no? No solo en cuestión profesional, sino en cuestión de los valores que uno le da, del ejemplo que uno le da, de todas estas cosas. Y ellos supieron hacer esto. A lo largo de nuestra vida tomaron muchas decisiones, como tú dices, haremos otros episodios mucho más en detalle, pero muchas decisiones teniendo como prioridad a nosotros.
hasta cómo, en detalle en el futuro les daremos, pero hasta cómo se separaron y se divorciaron en su tiempo, lo hicieron de una manera tal que no nos afectó a nosotros psicológicamente, en nuestra educación, en nuestra vida. Entonces, poner esa prioridad al, a tus hijos, hacia qué es el bienestar de tus hijos, no solo bienestar de comprarles carro, de darles la mejor ropa, de darles todo, sino el bienestar mental de tus hijos, que es importantísimo, que es el error que mucha gente hace, que toman decisiones basado en lo que quieren ellos para sus hijos o en lo que quiere la sociedad para sus hijos versus oírles y pensar lo que ellos quieren hacer de su vida y lo que ellos les interesa en su vida. Entonces, ese ejemplo, la verdad, mamá yo creo que fue la líder de eso y obviamente nosotros le agradecemos de por vida de eso y su apoyo y que hasta ahorita es el apoyo incondicional, el apoyo como padre de toda la vida. O sea, yo tengo 40 años y hablo con mi madre y mi madre me apoya en todo, no importa las locuras, no importa esto, te da consejos, te habla si es necesario. Ya no me da muchos escobazos, pero aunque sea me habla. Y, y entonces ese apoyo siempre incondicional. Yo sé que yo voy a tener 60 años y si le necesito a mi madre, estará ahí y me dará el consejo que necesito. Así es, ¿no? Y inclusive esperemos que logremos pierde el miedo a la cámara para tenerle a ella en uno de los episodios, y aquí yo creo que sería un increíble episodio entrevistándole desde la perspectiva de ella, su historia como mujer, como esposa, como mamá, como empresaria, y que podamos crecer realmente y inclusive inspirar a esas mujeres ahí que están escuchando, que a lo mejor piensan que ya les pasó la vida, tienen a lo mejor 50, 60 años o hasta 70 años, que piensan que ya es muy tarde para emprender. Pues yo creo que escuchando la historia de nuestra mamá Isabel, se van a dar cuenta de que nunca es muy tarde, de Sí, que ella totalmente. Tú, real, tú tienes, tú tienes totalmente la razón, esa ya poniéndose a pensar en eso y todo. A mamá tenemos que entrevistarle, hacer una historia completa de ella sobre cómo salió adelante y cómo lo logró emprender en otro país, en otro idioma y aprendiendo computadoras, tecnología, todo. Entonces, sí, es una historia bastante interesante. reinventarse realmente. Si te pones Sí. a pensar, reinventarse y adaptarse, algo que muchos no logran hacer porque tienen miedo al cambio. Sí, totalmente, totalmente. Y pues bien, no queremos alargarnos tampoco muchísimo. Yo creo que algo que nos hemos dado cuenta en este episodio número 1 es de que hay tantas cosas por hablar y tantas anécdotas, tantos principios, tantas cosas claves. Esperemos que con este episodio les hayamos ayudado en cierta forma a darse cuenta de que, número 1, no importa la diversidad, no importa de dónde vienes, tu educación, tu trascendencia, tu trasfondo, sí se puede, puedes lograr éxito. Realmente para mí lo que me ha ayudado y yo creo que fue inculcado por mis padres, por la forma en que crecí y por las dificultades que he tenido durante la vida, fue que he desarrollado una mentalidad de optimismo, número 1, y número 2, de agradecimiento, de agradecer por lo que ya tienes para cuando estás feliz con lo que tienes, para mí es mucho más fácil ir a obtener más en cualquier área de la vida. Y ser agradecido es algo muy, muy clave. Entonces, Ricky, no sé si quieres darles un pequeño mensaje de despedida a nuestra audiencia para cerrar ya este episodio. Sí, eh, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharnos. Este esfuerzo viene de corazón para poder inspirar a gente. Un amigo siempre me dice, tú no sabes quién está oyendo. Y si este mensaje puede llegar a alguien que se inspire en comenzar algo, síguenos, comenta, por favor, dinos si lo estamos haciendo bien, cualquier sugerencias, comentarios, por favor, pónganlos, comenten y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ricky.
Nos despedimos. Hermanos empresarios, Carlos y Ricardo. Chao. Bye bye.